¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Un placer, como todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana. Sea usted bienvenido a su programa Mente Abierta, un encuentro con la psicología, tocando temas de interés psicosocial que perciben un objetivo único, que es elevar nuestra calidad de vida. ¿Cuántas veces hemos venido posponiendo la toma de decisiones en asuntos que competen a la familia, a la pareja, a la educación de los hijos, y que muchas veces reflexionamos el poder diseñar algunas estrategias hasta que estos problemas han rebasado nuestra toma de decisiones? Sea usted bienvenido en nuestros teléfonos en el estudio 3030-5307 para que usted pueda comunicarse con nosotros con 10 líneas telefónicas, pero también tenemos al interior de la República un LADA sin costo 01800 087 8807. También tenemos un correo electrónico menteabierta@jalisco.gov.mx, o puede seguirnos a través de las redes sociales, como el caso de Facebook con el nombre Mente Abierta, o en Twitter @C7 Mente Abierta. Aquí están algunas formas en que usted puede comunicarse con nosotros, sugerirnos temas, hacerle preguntas a nuestros invitados el día de hoy. El día de hoy vamos a tocar un tema importante, un tema que muy poco se toca en los diferentes medios de comunicación, y que es los niños con Asperger. Este síndrome, que es un trastorno generalizado del desarrollo y que puede afectar algunas de las áreas de la vida del niño. Y hoy tenemos dos especialistas, el doctor Mauricio Lejía Esparza. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan Navarro y la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista certificado, profesor, autor y coautor de diversos trabajos de investigación, y actualmente es médico adscrito a la Clínica de Niños del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Es miembro fundador de Caleidoscopio, Clínica de Emociones, Conductas y Hábitos Alimentarios del Hospital de Especialidades del Centro Médico Puerta de Hierro. Bienvenido, doctor. Gracias, maestro. También tenemos el gusto de contar con la maestra Elena Anguiano Suárez. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM, en Sociología por la UNAM, maestría en Ciencias Sociales, candidata al doctorado en Educación con el proyecto Inclusión Educativa de los Niños y Niñas con Síndrome de Asperger. Ella es mamá de 2 niños y uno de ellos con Asperger, y que justamente nos va a poder platicar toda esta experiencia que ha implicado la inclusión de los niños y el estudio que ha venido realizando. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, para iniciar, doctor Mauricio Lejía, Leija, perdón. ¿sí? Leija. Vamos a iniciar, ¿cómo caracterizar a un niño que tiene el síndrome de Asperger? Bueno, fíjate que a lo largo del siglo XX que empezaron a describirse esos niños, sobre todo de los años 40 para la fecha, ha habido mucha similitud entre lo que es el síndrome de Asperger y el autismo, ¿no? Entonces a los especialistas les ha costado trabajo hacer esa separación, ¿no? Poder establecer esa frontera entre lo que es el trastorno autista y el síndrome de Asperger. De hecho, técnicamente el síndrome de Asperger con ese nombre ya no existe, porque en mayo de este año se publicó el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, y lo quitó para incluir el síndrome dentro de una categoría más amplia. El espectro autista. Ajá, el trastorno del espectro autista, ¿no? Que ahí entraría el autismo como tal, como lo describió Leo Kanner en los 40, y el síndrome de Asperger. Que es curioso porque si seguimos la historia de las descripciones, en el mismo año, en 1943, por un lado, Kanner en Estados Unidos describe a estos niños autistas, muchos de ellos con retraso mental, y ese mismo año Hans Asperger publica unos historiales clínicos de niños con el mismo síndrome. Solamente que la diferencia fue que Hans Asperger lo publica en alemán, Kanner lo publica en inglés. Entonces Kanner tiene muchísima difusión, y la publicación de Hans Asperger además salió un año después, porque él manda el documento a una revista de psiquiatría en el 43, pero lo publican hasta el 44, quedó un poco relegado.
Ya más adelante se resaltó los hallazgos clínicos que le había encontrado, porque Hans Asperger sí describía que estos niños tenían todas las características que describe Kanner, pero que eran niños inteligentes, ¿no? Uno de las áreas, podríamos decir, que donde se encuentra deterioro tiene que ver con la comunicación, doctor. Fíjate que se ha creído eso. De hecho, el DSM-4 se equivoca, porque el DSM-4 dice que los pacientes que tienen síndrome de Asperger no tienen problemas en la comunicación o en el lenguaje. Y haciendo estudios finos de lo que es la comunicación se dan cuenta que sí, porque muchos especialistas se olvidan de una dimensión del lenguaje que es la dimensión pragmática, ¿no? Esa capacidad de meter ese mensaje alterno en una frase. Por ejemplo, uso mucho yo un ejemplo que, bueno, que resulta muy práctico para entender esto. Si un chico con síndrome de Asperger tiene la tarea en casa de sacar la basura y no lo ha hecho, la mamá puede decirle, oye, la basura ya está empezando a oler mal. Lo que mamá quiere decir es sacar la basura, ¿no? Pero el chico con síndrome de Asperger no ve ese mensaje pegado, lo interpreta literal, entonces el niño puede rociar aromatizante en la casa, ¿no? Porque mamá dice que huele mal la basura. No entiende que mamá quiso decir saca la basura. Y estos chicos cuando llegan a la adolescencia no son capaces de entender el lenguaje metafórico, ¿no? Esos dobles mensajes, esas analogías que utilizamos en el lenguaje. Las ironías, los sarcasmos, Ajá. los chistes que pueden tener doble intención. Ajá, entonces se ha visto que estaban equivocados, ¿no? El síndrome de Asperger sí tiene una alteración en la comunicación, en la dimensión pragmática. Vamos a seguir abordando cada uno de estos signos y síntomas que caracterizan el síndrome, pero también queremos que la maestra Elena Anguiano Suárez nos vaya platicando cómo fue ese encuentro con este síndrome, cómo fue recibir al bebé, cómo fue ese aproximarse, qué cosas tuvo que usted que investigar o capacitarse para hoy estar con un proyecto de inclusión educativa en niños y niñas con síndrome de Asperger. Pues mira, un común denominador ha sido que definitivamente a los padres nos toma por sorpresa, ¿no? O sea, empiezas a notar ciertas características en torno a cuestión del lenguaje, a ciertas particularidades, el caminar de puntitas, una característica que a veces comparten con el espectro autista, la cuestión de jalarte de la mano. Entonces, esta cuestión de la intuición te hace como prender señales de alerta de que hay algo, ¿no? Hay algo que no se te hace como que del todo regular. Cuando resulta que es tu primer bebé, pues tienes todavía más dudas, los cuestionamientos al pediatra y no, todo está bien, no pasa nada, espérese, los niños tienen diferentes procesos de desarrollo. Cuando son segundos hijos, bueno, ya los papás tenemos una experiencia previa, como es mi caso. Claro. Ya tienes la experiencia de haber observado el desarrollo en los primeros meses de un niño regular, neurotípico, y cuando tienes un segundo bebé, empiezas a establecer como que las diferencias, ¿no? Uh-huh. En mi caso, mi primer hijo es de una niña y el segundo es el varón, ¿no? Entonces, pues yo estas inquietudes con el médico, con el pediatra y con uno, con otro, porque es un recorrer y no es nada. Los niños cuando son segundos hijos, pues tienden a ser más lentos. Además, los papás, como ya tienen experiencia, les adivinan muchas cosas y no los dejan que ellos tomen más iniciativa. Si me lo permite, vamos a ir a una pequeña pausa para regresar con esta experiencia, sí. A qué edad fue diagnosticado y qué medidas o cuidados ha tenido que implementar. Muy bien. A todo nuestro público les recordamos, tenemos 4 libros que se entregarán como cortesía al final del programa. Juegos para niños con necesidades educativas especiales, cómo poner límites a tus niños sin dañarlos, y 2 libros, Los funerales de mamá grande y relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Estamos de regreso, nuestros teléfonos en el estudio 3030-5307. Vamos a una pausa, estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí en su programa Mente Abierta, un encuentro con la psicología.
Le recordamos que tenemos 4 libros de cortesía que serán otorgados entre las preguntas, las llamadas, los comentarios que entren aquí al programa, juegos para niños con necesidades educativas especiales, cómo poner límites a los niños sin dañarlos, y 2 libros de Gabriel García Márquez, Los funerales de la mamá grande y Relato de un náufrago. Usted nos puede llamar al teléfono 3030-5307 y nos encontramos con la maestra Elena Anguiano Suárez, licenciada en Sociología por la UNAM, maestra en Ciencias Sociales y actualmente realizó su doctorado en Educación con el proyecto Inclusión Educativa de los Niños y Niñas con Síndrome de Asperger. Y nos estaba platicando la maestra Elena Anguiano de cómo fue ese diagnóstico temprano, de cómo usted al año y medio ya había encontrado algunas señales, pero ¿a qué edad fue formalmente diagnosticado su hijo? Sí, pues los padres como en esa inquietud empezamos a buscar respuestas, ¿no? Tratar de comprender. No quedamos satisfechos con las primeras interpretaciones por parte del pediatra, del psicólogo, la terapeuta del lenguaje, que dicen, pues está bien, o sea, no hay nada, o sea. Y bueno, llegamos a un centro especializado en diagnóstico con el neuropsiquiatra, el neuropsicólogo, nos hace una serie de pruebas, entrevistas y al niño lo diagnostican a los 3 años y medio con síndrome de Asperger, que es pues la primera vez que yo escucho esta condición y pues la primera reacción es pues ¿qué es esto, no? Empieza uno a buscar ahora con la facilidad del internet tratando de informarse y bueno, entra uno en crisis, ¿no? Porque encuentra uno tanta información y tantas posturas encontradas, la cuestión de los medicamentos, bastante polémica dentro de los mismos especialistas, y una angustia muy fuerte, una angustia muy difícil, es un parteaguas en la vida de la familia. Sobre todo, qué importante su testimonio el día de hoy, porque algunos padres de familia se quedan en ese episodio de crisis, perpetuándolo día a día y no tratan de indagar, conocer, saber cómo acercarse a los niños en esta condición de Asperger. Doctor Mauricio Leija, al hablar del diagnóstico de los niños con Asperger, puede haber problemas de repente en la identificación de cuándo es autismo, de cuándo es Asperger. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Sí, es difícil establecer esa frontera, Paco. Muchos niños sí dan señales, ¿no? En etapas muy tempranas. De hecho, cuando se trata de un autismo propiamente dicho y grave, los papás se dan cuenta que el niño no está teniendo las reacciones esperadas, ¿no? Para su desarrollo. Por ejemplo, un niño desde el 2.º mes de vida ya es capaz de seguir con su mirada a otros rostros, ¿no? A partir del 3.er mes ya sonríe, ¿no? Ante la presencia de otras personas. Al 8.º mes ya reconoce la presencia de mamá y si mamá no está empieza a llorar. Entonces cuando mamá y papá empiezan a ver que no están presentes, ¿no? Estas reacciones o respuestas del niño, ya se prende un foco rojo. Ahora, desgraciadamente muchos papás caen en negación y muchos pediatras, médicos o especialistas son muy cautos y dicen, no, espérese, ¿no? Y a veces pasa mucho tiempo hasta que se logra hacer el diagnóstico. En el caso del síndrome de Asperger, como es una forma que pudiéramos llamar leve de autismo, a veces se retrasa todavía más el diagnóstico, ¿no? Porque el niño tiene que estar en un ambiente o en un contexto en donde las demandas lo sobrepasen. Muchas veces a mediados de la primaria, a veces hasta entrando a la adolescencia cuando se hace el diagnóstico, porque ahí ven que el niño no entiende esas señales sociales. Una persona inexperta puede confundir la discapacidad intelectual, antes llamada retraso mental, con este síndrome. Sí, ajá. Y también otras entidades, ¿no? Muchos niños que solamente tienen un retraso en el lenguaje pueden ser a veces diagnosticados con autismo. O muchos niños que simplemente tienen un retraso en el desarrollo, ¿no? Hay niños que tardan un poquito en empezar a caminar, en empezar a hablar, ¿no? En empezar a controlar los esfínteres. ¿Qué pasa en la esfera cognitiva? ¿El niño puede cursar regularmente la escuela, muestra problemas de aprendizajes? ¿Qué ocurre en lo cognitivo, Sí, doctor? mira, a diferencia del autismo, los pacientes con síndrome de Asperger generalmente tienen un nivel de inteligencia normal, o incluso hasta superior en algunos casos, ¿no? Y esto Hans Asperger lo describe.
en el 43, cuando él dice, hay una inteligencia del Asperger, no tienen una manera de resolver problemas muy propia, muy original, muy creativa, que eso les ha llevado a veces a sobresalir, ¿no?, en el campo de las artes. Como la inteligencia está intacta, pueden tener un buen rendimiento escolar, ¿no? Van con 9, con 10, y a veces si un niño saca buenas calificaciones y se porta bien, no llama la atención, ¿no? Pero está la parte de que no está socializando, no tiene amigos, su patrón de intereses o inquietudes no son compartidas con el resto de los niños. ¿Son como un poco egocéntricos? Exacto, sí, es un poco girando en torno a ellos mismos, ¿no? Que es una parte que también la vemos en el autismo, la incapacidad para mirar hacia afuera de uno, ¿no? Me recuerda una frase del drama de Hamlet, cuando Hamlet dice, quisiera vivir dentro de una cáscara de nuez y sentirme el rey del universo, ¿no? Estos chicos se sienten bien, ¿no? Pero no pueden establecer un contacto afectivo hacia afuera. Perfecto. Maestra Elena, podemos seguir. ¿Qué pasó a partir de esa crisis? ¿Qué motivó a meterse a estudiar? ¿De qué se dan cuenta? ¿Qué observan en su hijo Israel? Yo creo que algo muy importante, y le agradecemos a la maestra Elena, es justamente no mantener ese anonimato, porque yo creo es afrontar y es en que el ejemplo hacia los niños sea el mostrarse tal cual son. ¿Es así, maestra? Sí, antes, si me permites, difiere un poquito del doctor en cuanto a que los niños están en sí mismos. Lo que pasa es que sociológicamente nos construimos en nuestra identidad, en nuestra construcción de estas interrelaciones a partir precisamente de poder establecer conexiones con el otro. Esto que terapéuticamente o clínicamente se llama el desarrollo de habilidades sociales y que sociológicamente le hablamos la interacción social, a partir de la convivencia. Entonces, estos chicos tienen interés, estos niños tienen afinidad, quieren acercarse. El problema es que a veces no lo hacen de la manera más adecuada o más apropiada. Tienen esta cuestión que más adelante obviamente repercute en ellos con características de angustia, de depresión, del sentirse extraños. Pero algo, por ejemplo, en mi caso particular con el niño, y que yo me negaba en ese primer momento a un diagnóstico de Asperger, era esta cuestión de no socializan, son más retraídos. Y yo veía al niño y feliz de la vida, acercándose, jugando, platicando. No a tal grado de tomar roles, de acatar las reglas del juego, que a su nivel los niños establecen reglas, ¿verdad? O sea, la ruta del carrito es esta y tiene que pasar por el puentecito y le tiras las piedritas, ¿no? O sea, pero esta cuestión que se llama el juego simbólico la van desarrollando. Entonces, yo esa característica la cuestionaba mucho. Leía la postura clínica de muchos neurólogos del medicar y decía, a partir de la medicación va a favorecer la socialización. Entonces, a mí como socióloga yo decía, ¿cómo? O sea, la socialización no entra con medicamento. O sea, me causaba un conflicto muy grande comprender la cuestión de la medicación para favorecer la socialización. Yo dije, la socialización se adquiere practicando, acercándose y conviviendo. ¿Finalmente el niño tomó medicamento? Actualmente, no. No. No, actualmente está en un proceso en el que hemos recurrido a agotar el enfoque educativo. Yeah. O sea, que es a lo mejor en determinados casos, porque dentro del síndrome de Asperger, bueno, hay una gama también de diversidad. Claro, claro. Entonces, habrá que estudiar, pero yo el énfasis es que es una cuestión educativa, es una cuestión formativa y que se tienen que agotar. Tenemos que valorar los casos, no podemos, justamente cuando hablamos de temas psicológicos o psiquiátricos, no podemos dar recetas únicas para una persona. Tenemos que estudiarlo, valorarlo. Actualmente la psicología y la psiquiatría han tenido avances muy importantes desde las neurociencias que nos permiten poder acercarnos más a esta realidad de los niños. Vamos a ir a una pequeña pausa de identificación de nuestro canal, recordándole que nosotros tenemos 4 libros, juegos para niños con necesidades educativas especiales, cómo poner límites a los niños sin dañarlos, y 2 libros de Gabriel García Márquez, Los funerales de Mamá Grande y Relato de un náufrago. Usted nos puede llamar al 3030
5307. Vamos primero a una pequeña cápsula y luego vamos a un corte de identificación. Ya regresamos con usted. Las personas con síndrome de Asperger se tornan demasiado concentradas u obsesionadas con un solo objeto o tema, ignorando todos los demás. Quieren saber todo sobre este tema y con frecuencia hablan poco de otra cosa. Ya estamos aquí de regreso en su programa Mente Abierta, un encuentro con la psicología. Nos acompaña el día de hoy el doctor Mauricio Leija Esparza, quien es miembro cofundador de Caleidoscopio, Clínica de Emociones, Conducta y Hábitos Alimentarios del Hospital de Especialidades del Centro Médico Puerta de Hierro y actualmente médico adscrito a la Clínica de Niños y Adolescentes en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Nos acompaña también la maestra Elena Anguiano Suárez. Ella es licenciada en Sociología por la UNAM y maestría en Ciencias Sociales y candidata a doctorado en Educación con el proyecto Inclusión Educativa de los Niños y Niñas con Síndromes de Asperger, madre de un niño con este síndrome y que nos está contando, relatando la experiencia y enfatizando la importancia de que los padres se informen. La crisis es peligro y oportunidad conviviendo en un mismo momento, maestra. ¿De qué manera enfocó la crisis? Bueno, definitivamente es una situación de sorpresa inesperada y de un duelo con todas sus palabras y en toda su magnitud. El modelo terapéutico ideal es que haya una atención en tratar al niño, en atender a los hermanos y atender a través de la terapia de pareja, de asimilar, de vivir y de asumir también la responsabilidad de trascender esa situación. Desafortunadamente los padres no contamos con un apoyo institucional, con una orientación perdón, de primera mano para salir adelante y no quedarnos en ese estado de estabilidad, de negación, ¿no? Es una cuestión a veces de resistencia, de conocer otras experiencias, el darse a la tarea. Ahora con la virtud de las redes sociales, de los grupos de apoyos internacionales y de superar esa condición y de buscarle tantas virtudes que se pueden encontrar a través de ella, ¿no? Definitivamente. ¿Y qué implicaciones tuvo? ¿Qué notaron ustedes en el niño? ¿Cómo era la convivencia con su hermana? ¿Qué reacciones tenía la pareja respecto a los primeros acercamientos a este niño con esta particularidad de necesidad de atención? Pues yo creo que en un primer momento es una situación de una necesidad de sentirte preparado, sentirte informado. Yo creo que, como dicen, como padres nunca te mandan el bebé con el instructivo, y cuando se trata de un niño que requiere una atención especial o específica, como en el caso de los niños con Asperger, bueno, te sientes abrumado en un primer momento por la falta de apoyo, por la falta de información precisa y después por lo contrario, porque encuentras opiniones tan diversas, tan encontradas y te ponen en una situación de, bueno, ¿qué hago? La responsabilidad es mía, es mi hijo y tratas de hacer lo que en tus capacidades y en tus condiciones, voy a decir hasta económicas, está en tus manos hacer. Porque en el sector privado el gobierno no se ha preocupado por atender en los seguros IMSS, Secretaría de Salud, en los DIF mismos no hay una atención para las personas en general con el trastorno del espectro autista, ¿sí? Los diagnósticos que se hacen son tardíos o a veces son confundidos con otras condiciones o otros síndromes. Entonces los padres, sí hay una cuestión muy fuerte que es la responsabilidad de informarse para atender de la mejor manera a su hijo, apoyarlo y acercarse a estos centros especializados. Doctor, al hablar del Asperger, bueno, puede ser una gama muy amplia de signos y síntomas, perdón, o incluso de patologías asociadas. ¿Nos puede platicar o desglosar un poco más cómo ir caracterizando a un niño con Asperger? Sí, bueno, lo primero es que hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico lo tiene que hacer un especialista reconocido en el campo de la atención a niños,
Ujú. Aquí me van a perdonar mis amigos neurólogos pediatras, pero creo que el especialista mejor capacitado para hacer estos diagnósticos es el psiquiatra infantil. ¿Por qué? Porque aunque el Asperger y el autismo se entienden como trastornos del neurodesarrollo, es frecuente que encontremos otras patologías, ¿no? Que vienen acompañando al trastorno principal. Se ha visto que muchos niños con síndrome de Asperger pueden tener problemas de depresión, de ansiedad, ¿no? Por esta misma dificultad que tienen para adaptarse al ambiente social. Y se ha visto en publicaciones recientes que niños que tienen estos trastornos del espectro autista también tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces ahí es el momento en donde los psiquiatras podemos utilizar medicamentos por un tiempo para mejorar la calidad de vida del niño. Por ejemplo, un chico con síndrome de Asperger que no se puede concentrar en la escuela porque son muy inteligentes, pero no se puede concentrar, está un poco inquieto, distraído, hay algunas quejas, se puede beneficiar de la medicación. Ahora, la mayoría de los medicamentos que utilizamos los psiquiatras infantiles son seguros, ¿no? Eso puede generar como mucho temor del padre de familia que tanto mi hijo se vuelva dependiente de estos medicamentos. La importancia de señalar aquí una persona calificada, un diagnóstico con un profesional y otra estar viendo los avances. El medicamento se puede ir disminuyendo, Sí, es de por vida, ¿qué pasa? No es de por vida, es transitorio, ¿no? Y sí quiero aclarar que no hay un medicamento para el síndrome de Asperger. Okay. Más bien para los síntomas asociados. Para los síntomas asociados. Nancy Liliana Loza nos dice, ¿cuándo ves que tu hijo presenta mayores capacidades de estudio, cómo poder explotarlas? Haremos un programa especial para niños con capacidades y aptitudes sobresalientes. Hay un laboratorio de educación especial en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Le prometemos hacer un programa, porque muchas veces el niño sobredotado puede llegar a ser muy inteligente, que en lo que el resto de los niños tratan de adaptarse, asimilar el conocimiento, él puede llegar muchas veces a desarrollar un problema emocional. Prometemos hacer un programa específico. Vamos a ir a una pequeña pausa, si me lo permiten, de identificación de nuestro canal, no sin antes recordarle nuestros números telefónicos 3030 5307. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso con ustedes. Ya estamos aquí de regreso en su programa Mente Abierta. Estamos hablando acerca del síndrome de Asperger. Tenemos llamadas. María Guadalupe Hernández García, le agradecemos su comentario, al igual que Ana Rosa Navarro de La Calma, Norma Angélica Mendoza, Graciela Jaramillo, Juan Méndez Álvarez, Jesús Ezequiel Yáñez. Muchísimas gracias por sus comentarios. Agradecemos la llamada de Patricia Cárdenas, Rosa María Sánchez, Clara Esmeralda González, dice muy importante y relevante el tema. Daniela Fernández Valdivia, muy interesante el programa. Fernando Castellanos Vázquez, si nos pudieran dar los datos de los invitados, ¿dónde lo pudieran localizar, doctor? Bueno, estamos en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Puerta de Hierro, el que está en Andares. La clínica se llama Caleidoscopio. ¿Algún número telefónico? Sí, es el 13-68-2001 y tenemos una página de internet que es www.grupomedicocaleidoscopio.com. Maestra Elena Anguiano, si alguien quisiera preguntarle sobre su experiencia, ¿hay alguna oportunidad de hacerlo? Sí, bueno, tengo mis correos electrónicos, no sé si los pudieran anotar. Y en Facebook tenemos un grupo de apoyo de diferentes padres de chicos con Asperger y me pueden buscar como elena.cch. Elena.cch. Sí. Agradecemos la llamada de Miriam Guillén Serna, al igual que Juana Sierra López, Mireya Dolores Ramo, temas muy interesantes, nos sirven a todos. Y tenemos una llamada anónima. ¿Qué centro de atención hay en Jalisco en el área educativa para este tipo de problemas? Doctor. Bueno, hay una escuela que se llama Imagina. Esa escuela brinda educación especial para niños con trastornos del espectro autista. Recomendamos también el Laboratorio de Educación Especial y Rehabilitación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
donde hay diferentes especialistas, tanto en el área de neurociencias. El teléfono es 33 42 10 43 para que usted nos pueda llamar y le damos todos los datos. ¿Cuál es la diferencia entre autismo y Asperger? Bueno, la principal diferencia es que los niños con Asperger son niños inteligentes, son niños que tienen un poco de mejor capacidad para comunicarse, pero que les falla muchísimo la interacción social. No son chicos en donde su manera de relacionarse o de ver el mundo y de interpretar las señales sociales es diferente. ¿Qué sucede en esta interacción? ¿Es agresiva, es demandante, es variable? ¿Qué sucede? Esta es una cuestión de interacción social. El lenguaje es complicado. Tenemos tantos regionalismos, modismos, el albur, el doble sentido, el lenguaje coloquial, o sea, somos tan complicados en el lenguaje, la metáfora, la ironía, el sarcasmo, y estos chicos en este aspecto podríamos decir que son muy transparentes, son muy lo que se le llama literales, ¿no? Esta cuestión de las máscaras sociales, del simular, ¿no? Un simple saludo de cortesía de ¿cómo estás? Pues sabemos que la respuesta socialmente aceptada es bien, gracias, ¿y tú? O sea, el ¿cómo estás? Pues fíjate que mal, porque la maestra de matemáticas me regañó, porque no comprendí, o sea, él te está contestando lo que tú le estás preguntando. O sea, hay que ser como muy específicos y esta cuestión de la convivencia, que se presta después para otras situaciones. Esta sinceridad que se dice son muy impertinentes, pero ¿qué es una impertinencia? Una impertinencia no tiene que ver con la verdad, porque tú estás a lo mejor respondiendo o describiendo lo que estás observando, lo que estás sintiendo. Usted decía algo muy importante, cómo es, a veces las etiquetas estorban para poder incluir a estos niños. Yo creo que la idea es no satanizar. Si se ha desarrollado ciertos términos técnicos, es para favorecer la comunicación entre los especialistas y no para estigmatizar a los niños o que puedan ser producto de burla. ¿Y cómo ha logrado Elena Anguiano ir incluyendo a este niño? Pues primeramente asumiendo y reconociendo que es eso, un niño. Pese a cualquier diagnóstico, pese a cualquier etiqueta, pese a cualquier característica de diferencia, es un niño, tiene derechos, está dentro de la diversidad. La homogeneidad en la sociedad no existe. Entonces tenemos una diversidad, dentro de la misma condición hay la diversidad, las particularidades y valorar y atender donde requiere apoyo, que es un enfoque, te repito, meramente educativo. El niño tiene muchas capacidades para aprender, pero requiere que lo apoyemos en la forma en la que él aprende. Doctor Mauricio Leija, ¿cuál es el riesgo de no atender a un niño con Asperger? Bueno, el riesgo de no atenderlo puede complicar, puede hacer más grave el problema, porque el niño con síndrome de Asperger tiene que ser tratado por su familia y por el ambiente como si no tuviera el Asperger. Porque aquí el problema es que dicen, no, este chico es como raro, entonces no lo junten, ¿no? Y entonces van perdiendo estímulo. Y aunque sí se ha estudiado que hay una lesión neurológica, que a veces es diferente en cada niño y que tiene que ver con el desarrollo del trastorno, es muy importante el ambiente social, ¿no? Los neurofisiólogos saben que después de una lesión importa muchísimo cuál va a ser el contexto en el que esa lesión va a tratar de sanarse. ¿Qué nos dice la investigación respecto a los factores de riesgo? ¿Con qué se ha asociado? Mira, se ha asociado a veces con alteraciones que tienen lugar en el ambiente intrauterino. Antes de que el niño nazca, puede haber factores que puedan dañar algunas áreas del cerebro que tienen que ver con el contacto afectivo. Puede haber problemas como que al niño se le enreda el cordón, ¿no?, en el útero, o problemas en el parto, ¿no?, como hipoxia, falta de oxígeno al nacer. ¿El uso inadecuado de forceps pudiera También ser? pudiera ser cualquier cosa que pudiera dañar esa región del cerebro todavía no bien identificada, que tiene que ver con el contacto afectivo, puede producir estos problemas del espectro autista. Ahora, cuando los papás ven que el chico no está respondiendo al ambiente social, al ambiente afectivo, entonces a veces muchos papás se retiran un poco y lo dejan relegado, ¿no? Y al niño no se le estimula y eso empeora el trastorno. Maestra Elena Anguiano, desde su experiencia, desde lo que ha estudiado, de cómo se ha aproximado al fenómeno,
¿Qué nos está haciendo falta para la integración de estos niños? Pues yo creo que una cuestión primeramente de información y sensibilización, de aceptación a esta diversidad, de que se reconozca que habemos personas diferentes en todas las cuestiones sociales o en este caso neurotípicas, que el discurso de normalidad y anormalidad es un discurso no válido, hay que trascenderlo, ¿sí? Y que finalmente se tiene que hacer valer los derechos de los niños, la corresponsabilidad de los padres, pero también la corresponsabilidad con el Estado. ¿Ha habido dificultades en la integración de la escuela regular respecto a su hijo? Sí, a pesar de que desde la reforma educativa que se dio en el sistema escolar se asume la escuela como un modelo incluyente, los maestros no están capacitados para atender a estos niños, que ahora no son niños con discapacidad, son niños con necesidades educativas especiales. Por eso, el lugar ideal para un niño con síndrome de Asperger es la escuela regular, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque como comentábamos, tiene que convivir y aprender a interactuar a partir de la cotidianidad, a partir de la convivencia. Entonces, estos niños requieren de adaptaciones curriculares, de apoyos visuales, de organizadores, de adecuarles un poquito el entorno, a lo mejor cuestiones tan simples como el salón de clases. Si está saturado de decoraciones, de objetos, el niño estando en un lugar más adecuado, donde se sienta más a gusto, el niño por manera propia va a prestar más atención. A lo mejor ni siquiera requerimos medicamento. Perfecto. Alejandra Arana felicita el programa, Héctor Arroyo, al igual que Blanca Navarro, felicita el programa y muchísimas gracias por su saludo. Zenaida Nuño Galán, ya está en la rifa, felicita el programa. María Guadalupe Dávalos, el hijo de un amigo tiene esta enfermedad y únicamente el que se puede comunicar con su hijo de 9 años es el único que puede lograr esa comunicación. María del Carmen Cruz Márquez, me parece muy interesante este programa con temas de actualidad. Javier Blanco dice, ¿podría haber alguna relación entre el Asperger y el hipertiroidismo o la tiroidismo? No. No hay una relación. Y Irene Huerta Robles, tema de mucha ayuda para conocer qué le sucede a nuestros hijos. Dolores Sánchez, ¿hay alguna causa para el autismo? Hay muchas causas, ¿no? Muchos niños pueden desarrollar estos trastornos con diferentes grados de gravedad y venir de caminos diferentes, ¿no? Uno puede tener una lesión que a lo mejor se identificó en cierta zona del cerebro, otro en otra, y el resultado es el mismo. Pues más bien hablaríamos de autismos o de Aspergers, ¿no? Claro. En plural. Pues creo que aquí hay mucha información en que podemos empezar a reflexionar sobre la inclusión de estos niños. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Si nos pudieran ayudar a sacar 4 papeletas, si fueran tan amables, para poder otorgar los libros que se están otorgando aquí en el programa. Bueno. Las personas son... la persona es María Guadalupe Dávalos Pando, Alejandra Arana, Héctor Arroyo y Rosa María Sánchez Gutiérrez. Pueden pasar a Francisco Rojas González, 155, esquina con Avenida México, en horarios de oficina, con una vigencia de 1 semana, a recoger los libros. Agradecemos a la maestra Elena Anguiano Suárez y al doctor Mauricio Leija Esparza por su participación. Ojalá podamos hacer una segunda parte de este tema. Y gracias por su participación. No, muchas gracias a usted por el interés. A todos ustedes los invitamos la próxima semana que se conecte con nosotros aquí en la señal de C7 Jalisco. Muy buenas tardes y quédese con la programación de C7. No existe ningún tratamiento que sea único para todos los niños con síndrome de Asperger. Los programas que existen enseñan habilidades basándose en pasos simples y actividades como terapia cognitiva o psicoterapia para ayudarlos a manejar sus emociones, comportamientos repetitivos y obsesiones. Fisioterapia y terapia ocupacional para ayudarlos con las destrezas motoras y los problemas sensoriales, así como una capacitación para los padres con el fin de enseñarles técnicas que pueden usar en casa.